Buenas noches, mi nombre es Kevin Andrés Soler Gómez, egresado de la Universidad de Pamplona, sede Pamplona, del programa de Derecho. Actualmente me encuentro cursando el diplomado en actualización jurídica, la cual lo brinda la Universidad de Pamplona, y en esta ocasión vamos a hablar sobre un libro, el cual se llama Curso de la Ciencia Política. Empezaremos por entrar en contexto en cuanto a los orígenes de la noción de la cultura política, el cual nace con Platón y Aristóteles y continúa a lo largo de la historia del pensamiento político como con autores clásicos como lo es Montesquieu, Rousseau y Tocqueville. El surgimiento de la investigación moderna tanto en la cultura política, pues esta tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en ese momento Parsons contribuyó de manera importante al insertar el concepto de la sociología política europea y dio el primer paso hacia lo que comenzó a llamarse teoría normativa de la cultura política, pues para este autor la cultura política era lo referente o hacía referencia a los sentimientos subjetivos y a las actitudes y las conductas que caracterizaban las orientaciones políticas individuales y colectivas de un sistema político. En la década de 1960, con la aparición del libro Almond, en 1965 para ser más exactos, en The Civic Culture, que es la civilización y la cultura cívica, tuvo como punto de referencia de todos los estudios posteriores sobre la cultura política, que es sobre lo que estamos hablando, y por eso apareció el libro en inglés de Civic Culture, que es la cultura cívica política. Bueno, cabe resaltar que el interés de estos autores residía en buscar la relación entre ciertas variantes o ciertas variaciones a las bases culturales de diferentes sociedades y el desarrollo o estabilidad de los sistemas políticos democráticos. Entonces Alon y Verba, en su investigación comparada con 5 países diferentes a experiencias democráticas, los 5 países pues fueron Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y México. Bueno, estos personajes identificaron 3 tipos de cultura política: la parroquial, la súbdito y la participativa. La pertenencia pues a una categoría de la tipología reside en una determinada distribución de las orientaciones subjetivas, como lo son cognitivas, afectivas y evaluativas, pues hacia los elementos de la política como el sistema. Bueno, de hecho, plantearon la existencia de tipos mixtos como el parroquial súbdito y el súbdito participante o parroquial participante, como pues Armón y Verba definieron de manera genérica. La cultura política de una nación pues es prácticamente particular a la distribución de los patrones orientales hacia objetos políticos entre los miembros de una nación. La cultura política parroquial pues prácticamente esta responde a una sociedad a la que no existe una identificación clara de quién desempeña los roles políticos, y el individuo no suele esperar ni demandar nada del sistema político, mientras que la del súbdito muestra una identificación con el sistema político, las políticas públicas y el mismo con un sujeto participativo. Es decir que, sin embargo, hay una ausencia del reconocimiento hacia algunos objetos políticos, mientras que en la cultura participante el ciudadano tiene orientaciones hacia diferentes componentes del sistema. Estas pueden ser pues tanto aceptación o rechazo, y como estos autores introdujeron también el concepto de la cultura cívica, que representa una mezcla de elementos de lo súbdito y lo participante, pues genera una especie de confianza y respeto hacia las autoridades y hacia el sistema, que es lo que está planteando, a la vez que facilita la participación política activa. Cabe resaltar también en este corto resumen que el Azar en 1966 identificó 3 tipos de subculturas políticas en los Estados Unidos: el individualista, el tradicionalista y el moralista. Estos partidos prácticamente se caracterizaban por ciertas cosas. Por ejemplo, el moralista se caracterizaba en que la sociedad de los estados del norte y se consideraba que era el gobierno que debería dirigirse al bien público y a proporcionar un bienestar gubernativo, mientras que el individualista
describía a la sociedad agraria y la centraba en el comercio. Y pues prácticamente consideraban que la ampliación de los ciudadanos en la política debía ser netamente minoritaria y que la democracia funcionaba como un mercado donde los políticos son los que establecen las reglas y los fines del mercado. Y por último, pues el tradicionalista representaba a la sociedad aristocrática presente principalmente en el sur de los Estados Unidos, que consideraba necesario el mantenimiento del orden social establecido en la jerarquía, pues debía dominar la política, el gobierno, la discusión y sobre la participación política. Bueno, en este poco y en un orden de ideas, pues nos damos cuenta de que prácticamente el curso de la ciencia política no es más sino una neta investigación de los orígenes de esta cultura, de dónde viene, cuáles son las teorías que se vino estudiando en distintas sociedades, en distintas formas de gobierno, y prácticamente a eso es a lo que hace noción este curso. Entonces, una reflexión o una invitación que nos hace este curso es a la investigación y a la práctica de ciertas teorías y llevar un linaje, pero siempre esta investigación tiene que ir en arraigo de la cultura cívica, las formas de gobierno y el tipo de teorías que se mencionaron. Muchas gracias.